Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te bendecimos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, por este lugar, Señor, por este año, Señor, que hemos cumplido, Señor, en este lugar. Hace un año tú nos trajiste aquí, Señor. Y te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que todo lo que tú has propuesto para este lugar, para esta ciudad, Señor, tú lo cumplas, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos, Señor, para que tú puedas engrandecer tu reino, Señor. Para que este pueblo pueda ver de que hay esperanza en ti, Señor. De que solamente en ti hay salvación, Señor. Amén. Señor, entregamos en tus manos, Señor, este tiempo de la palabra. Lo ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que seas tú el que hable, Señor. Que seas tú el que enseñe, el que redarguye, el que traiga convicción, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor, y de rendirnos a tus pies, Señor. Gracias por ese amor tan inmerecido, Señor, que tú nos tienes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo hemos cantado y ahora meditaremos un poco en ello. Vamos a abrir el Salmo 23. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este seguramente es el salmo más conocido, porque lo conocen hasta las personas que no son cristianas. Yo he tratado con personas en la calle que no eran cristianas, inclusive eran personas que no creían en Dios y conocían el Salmo 23. Es algo que todo cristiano debería conocerlo de memoria. Es uno de los salmos más bonitos. Es una alegoría, una comparación que el Señor hace. Nos hace a nosotros con un animal, con una oveja. Nos compara con unas ovejas. Él dice, yo soy el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros conocemos la voz de nuestro Señor y lo seguimos. Y es impresionante cuando miramos cómo es este animal, cómo es el carácter, la característica de una oveja. Es totalmente idéntica a nosotros en lo espiritual. Es totalmente idéntica. ¿Cuál es la característica de una oveja? Lo primero es que no ven casi nada. La vista de una oveja es muy mala, ven muy pocos metros. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú alguna vez has escuchado hablar de un rebaño de ovejas salvajes? No existe. Seguramente es el único animal del reino animal que necesita de un pastor para sobrevivir. Hay cabras salvajes, caballos salvajes, animales de todos, conejos salvajes, de todos salvajes, menos yo nunca he escuchado hablar de una oveja salvaje. ¿Y por qué? Por la simple y sencilla razón de que este animal no ve bien, no tiene una buena vista y necesita de alguien que lo guíe.
Y así somos nosotros espiritualmente. Espiritualmente tenemos una muy mala vista nosotros. Vemos muy mal y necesitamos de un pastor que nos guíe. Y sabemos que ese pastor es Jesucristo, el que nos guía a nosotros en lo espiritual a llevar una vida santa, una vida conforme a su voluntad. Una de las características de una oveja es que algunos dicen que son muy tontas y otras que son muy sumisas, y eso es cierto. Una oveja se cae en un estanque de agua y se queda allí. No intenta levantarse, simplemente esa oveja espera a que su pastor lo quite de ese lugar. Un caballo cae en un estanque y ¿qué hace? Procura salir. Un conejo procura salir. Un perro procura salir. La oveja no hace nada absolutamente, simplemente espera a que su pastor lo saque. ¿Por qué? Porque depende totalmente de un pastor que lo guía y que lo cuide. Y cuando yo leo el Salmo 23, yo veo muchas cosas. Primero, el primer versículo: un Dios que me sostiene, que me suple todas mis necesidades. Y un pastor de ovejas hace lo mismo con sus ovejas, con sus rebaños, suple. Es el pastor el que busca un prado con pastos verdes para llevar allí a su oveja, para que esa oveja pueda tener alimento, para que pueda pastar. Y en lo espiritual, nuestro pastor, nuestro gran pastor hace lo mismo. Nos busca sitios donde nosotros podamos alimentarnos y podamos llenar nuestro espíritu de lo que Él quiere darnos, de ese alimento que Él quiere darnos. Ese es nuestro pastor. Y la oveja, cuando leemos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Después dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es el pastor el que busca ese sitio para las ovejas. El pastor busca un prado con pastos verdes donde ese rebaño pueda pastar, pueda descansar, y tiene que ser un lugar limpio, porque ¿sabes qué? Cuando el pastor lleva a su rebaño a un sitio donde haya piedras, donde haya pastos, y entre esos pastos haya piedras, y cuando esa oveja se acuesta sobre esa piedra, no descansa bien. No duerme bien por la noche, no tiene un buen descanso, y eso afecta el metabolismo de esa oveja, porque no puede producir después ese estrés que le produce eso, que no le deja dormir, no le permite que produzca una buena lana. Trabaja directamente en su metabolismo. Fíjate la alegoría, la comparación que está haciendo el Señor con las ovejas. Y el Señor nos lleva a ese lugar, el Señor nos da ese descanso a cada uno de nosotros. Y tenemos un buen descanso, y solamente cuando venimos a los pies de Cristo podemos decir que tenemos un buen descanso, que cuando nos acostamos podemos dormir y despertar al día siguiente totalmente relajado, totalmente descansado. Solamente cuando venimos a los pies de Cristo. El mismo salmista que escribió el Salmo 23 decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Solamente nuestro Dios nos hace vivir confiados a cada uno de nosotros. Muchas veces cuando David estaba pastando las ovejas por las noches, por la montaña, cuando él estaba muy cansado, él hacía esta oración. Y decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y entonces él podía dormir porque él sabía que el Señor, que el Todopoderoso lo cuidaba, y que cuidaba a todo ese rebaño de los lobos, de los leones, de los osos. Y él dormía en paz porque él sabía que estaba al cuidado de ese Dios que le amó, que nos amó a nosotros y que cada día nos cuida, que tiene ese cuidado tan especial por nosotros. Y aunque nosotros andemos mal, nos equivoquemos, fallemos, Él siempre tiene ese cuidado hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas. Porque somos sus ovejas. Y dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor
de su nombre. Aquí la palabra confortará en el original griego es restaurar. No el griego, el hebreo. En el original hebreo es restaurar. Solamente el Señor puede restaurar nuestras vidas. El salmista dice, restaurarás mi vida, mi alma. Y solamente ese Dios tiene ese poder de poder restaurarnos, restaurar nuestra vida de todo vicio, de toda maldad, de toda atadura, de toda maldición. Pero debemos ser como esa oveja, depender totalmente de nuestro pastor. Cuando nosotros dependemos totalmente de ese pastor, de ese gran pastor que se llama Jesucristo, nuestra vida cambia totalmente. Y solamente bajo la sumisión a ese pastor podemos vivir confiados y podemos descansar tranquilos por las noches, porque el Señor restaura nuestras almas y porque el Señor nos da ese descanso, el Señor nos da ese sustento que necesitamos cada día para vivir. Y sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos la protección de Dios. Vemos la protección de Dios. Primero vimos en el versículo 1 el sustento de Dios, que el Señor suple. Después vimos que el Señor restaura nuestras vidas. Y ahora vemos esa protección que el Señor tiene hacia nuestras vidas. El salmista decía, aunque yo ande en valle de sombra de muerte. Y muchas veces a David tenía que caminar por valles de sombra de muerte. Cuando él llevaba su rebaño, sus ovejas, tenía que pasar por sombras de muerte, donde acechaban los lobos, los leones, donde acechaban los osos. Y él tenía esa confianza. Él sabía que ese Dios iba con él, caminaba con él y tenía esa protección hacia su vida y hacia sus ovejas. Y es lo mismo hoy en día. Ese pastor es el que nos cuida a nosotros. Es el que nos guía por ese valle de sombra de muerte. Aunque nosotros caminemos por ese valle, tenemos la confianza de que Él está con nosotros, de que Él nos guía, de que Él nos protege. Aunque acechen los lobos, aunque acechen los leones, sabemos que tenemos esa protección. Dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y al otro lado 10,000, pero no llegarán a ti. Esa es la protección que tenemos de nuestro Dios. Ese es el cuidado que Él tiene de sus hijos, de sus ovejas. Somos sus ovejas. Somos sus ovejas. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor normalmente tiene dos varas, dos palos. La vara, que es un palo más pequeño, que normalmente lo usaba, sería como el primer arma, su primer arma de defensa, que cuando se acercaba a un lobo, usaba ese palo para tirarle a ese animal y persuadía al animal de atacar el rebaño. Y el cayado es una vara más larga, es un bastón más largo, que el pastor lo usaba como guía, que sabemos que como vimos, la oveja no ve bien. Entonces, ¿cómo ve al pastor? Pues lo escucha. El pastor al ir caminando golpea con ese bastón, golpea las piedras, va golpeando las piedras y las ovejas escuchan y se guían por ese golpe. Y siguen a su pastor, porque ellos saben que es el pastor el que está dando golpes. Con ese bastón va guiando a su rebaño y ese rebaño lo va siguiendo. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque las ovejas oían ese golpe de ese bastón del pastor y siguen a ese pastor. Y una de las cosas increíbles es que las ovejas solamente siguen la voz de su pastor. Tú metes en un rebaño, en un corral, 5 o 6 rebaños. Y cuando habla algún pastor, ese rebaño no hará caso a la voz de ese pastor, solamente hará caso a la voz de su pastor.
cuando el pastor empieza a hablar o a silbar o a dar golpes, esa oveja sabe que es su pastor y empiezan a salir de uno en uno de ese corral y siguen a ese pastor. Y siguen a ese pastor. Qué cosa más increíble, ¿no? Esa comparación que el Señor pone con una oveja. Una oveja cuando se aparta del rebaño no vivirá mucho tiempo, porque no tiene esa capacidad de subsistir solo. No tiene esa capacidad de defenderse de un ataque de un lobo. No tiene esa capacidad de buscarse su propio alimento, porque depende de su pastor totalmente para conseguir alimento, para beber agua. Depende totalmente. Si esa oveja llega a subsistir solo, entonces no era una oveja, era una cabra. Y cuando somos una oveja del Señor, no podemos subsistir mucho tiempo apartados de Dios. ¿Por qué? Porque nos devorarían los leones. Dice la palabra que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Hace una comparación de un león, porque cuando vemos los documentales y cuando vemos los leones, cuando acechan a una manada, ¿qué es lo que busca el león? Al que está herido, o al más joven, o al que se aparta del rebaño. Busca al más débil. Si tú te apartas, si un animal se aparta del rebaño, el león lo ataca y lo devora. Es lo mismo en la vida espiritual. Cuando nosotros nos apartamos de nuestro rebaño, cuando nos apartamos de nuestro pastor, somos presas fáciles para el enemigo, para ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, y somos presas fáciles y nos devora. Por eso es mucho mejor mantenerse en el rebaño, escuchar la voz de Dios, porque conocemos la voz de nuestro pastor. Conocemos la voz de nuestro pastor. Y sigue diciendo el Salmo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, aderezas mesa delante de mí. Lo que hace un pastor cuando busca un prado verde, empieza a buscar en ese prado si hay serpientes, si hay alimañas, y se lo limpia de todo lo que pueda hacer daño a su rebaño. A eso se refiere cuando dice aderezas mesa delante de mí, y es esa comparación que es el Señor el que nos cuida. Cuando vamos a un sitio, dice, yo voy por delante tuyo. Y ese pastor va por delante de ese rebaño, y ese es el pastor el que limpia ese prado para que su oveja pueda pastar. Es lo mismo que hace Dios en nuestras vidas, en lo espiritual, es lo mismo que hace con nosotros. Es el Señor el que va por delante nuestro, el que nos limpia el camino, el que limpia todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a planear, es el que lo limpia. Lo mismo es cuando van a beber. Es primero el pastor el que va a verificar ese río. Cuando van a un río, es el pastor el que tiene que verificar si esa agua está limpia. Si esa agua está limpia. Si no han venido antes a beber las vacas o los caballos. Porque sabemos que los caballos se meten dentro del agua para beber, dentro del río para beber. Y entonces lo que hacen es levantar el lodo, y que se levanta el lodo, y muchas veces hacen sus necesidades en el agua, y el pastor tiene que cuidar de todo eso, porque si la oveja bebe de esa agua, lo que hace es que le dé o diarrea o le dé un cólico a las ovejas. Y eso es muy malo para el pastor, porque eso es algo que lo va a retrasar. Una o dos ovejas que caigan malas lo va a retrasar, y no va a llegar al destino donde está llevando al rebaño. Y es el pastor el que cuida todos esos detalles. Y en la vida espiritual es lo mismo con nosotros. El Señor hace lo mismo con nosotros. Es el Señor el que cuida todo eso.
Cuando nosotros vamos a un lugar, es el Señor el que cuida todo eso. Nosotros somos ovejas que dependemos totalmente de nuestro pastor. Jesús mismo dice en su palabra, fuera de mí nada podéis hacer. Y eso lo vemos nosotros en nuestro vivir diario. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Vivimos conforme a los rudimentos del mundo y vamos hacia el mundo nos lleva. Y cuando miramos y cuando pensamos que cuando dicen que la oveja es tonta, pues nosotros también lo somos en lo espiritual, porque el Señor nos pone delante de nuestro algo maravilloso, un camino lleno de bendiciones. Nosotros muchas veces preferimos lo vano, lo efímero, lo que nos ofrece el mundo. Eso es ser tonto. El Señor te ofrece algo eterno, algo espiritual, que te va a durar por la eternidad, y nosotros nos decantamos por lo que es temporal. Si decidiésemos por lo espiritual, por lo eterno, tenemos una infinidad de promesas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Él dice, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Y simplemente, ¿qué es lo que debemos hacer? Escuchar su voz. Escuchar su voz, porque constantemente Él nos está hablando. Porque constantemente el pastor está haciendo ruido o está hablando para que sus ovejas sepan que Él está allí. Para que sus ovejas tengan esa seguridad, tengan esa certeza de que el pastor que los guía está presente allí, aunque sus ovejas no lo puedan ver. Y es lo mismo en lo espiritual para nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver, Él constantemente nos está hablando a cada uno de nosotros. O a través de su palabra, o a través de algún hermano, o a través de situaciones o de circunstancias, constantemente Él nos está guiando, Él nos está hablando. Simplemente debemos aprender a escuchar su voz. Él dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Si aprendemos a seguir esa voz, nos va a ir mucho mejor de lo que estamos viviendo hoy en nuestras vidas. Porque muchas veces aunque servimos al Señor, lo amamos, muchas veces lo relegamos en un segundo plano y ponemos por delante otras cosas. Ponemos por delante a nuestros familiares, a nuestro trabajo, a nuestros problemas. Vemos nuestros problemas mucho más grandes de lo que realmente son. Las circunstancias que llegan a nuestra vida, lo hacemos mucho más grande, nosotros mismos lo hacemos mucho más grande de lo que son, lo inflamos, como esos peces esos que se inflan, que a la verdad son pequeñitos, pero cuando se inflan son mucho más grandes, y es lo mismo que hacemos con nuestros problemas, y nos autocompadecemos. ¿Por qué me pasa a mí todo esto? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? ¿Por qué a aquel le va bien, a mi vecino le va bien? Si él todo el día le está maltratando a su esposa, ¿por qué le va bien si él todo el día está borracho? Y nos autocompadecemos y nos comparamos con otras personas. Y pedimos muchas veces explicaciones del por qué nos pasa esto y no nos ponemos a pensar de que es una decisión nuestra. De cada circunstancia es una consecuencia de una situación, de una decisión que nosotros hemos tomado. El de no querer escuchar la voz de nuestro pastor. Porque Él nos habla constantemente. Y cuando tomamos la decisión de no escuchar su voz, pues eso tiene consecuencias. Y eso trae problemas y dificultades, y eso trae tristeza a nuestras vidas. Pero Él nos dice, estoy contigo. Y aun cuando nosotros nos equivocamos, Él siempre está con nosotros. Aun cuando erramos en el camino, Él siempre nos está llamando y nos está esperando con los brazos abiertos. Aun cuando
tomamos la decisión de rechazarlo, Él tiene ese deseo de que vengamos a sus brazos. Y muchas veces oramos en la iglesia, en nuestra casa, y decimos: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Y es que no es esa la cuestión. No es que nosotros queramos más de Dios, es que Dios quiere más de nosotros. Cuando nosotros decimos quiero más de ti, es una condición que le ponemos nosotros. Es una condición que decimos: Señor, lléname hasta cierto nivel. Eso es lo que yo quiero. Pero cuando Dios dice yo quiero más de ti, es algo sin condición. Él no dice tiene que ser sin condición, no me tienes que poner condición. Yo lo quiero todo de ti. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Un servicio sin condiciones. No ponerle condiciones, decirle: Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir. Ese no es el camino correcto. El camino correcto es la sumisión total a ese pastor. La sumisión total a ese Dios que nos amó tanto a cada uno de nosotros, que nos amó tanto, que entregó su vida por nosotros. Y cuando nosotros valoramos ese sacrificio y cuando hacemos nuestro ese sacrificio, dice, solamente ese sacrificio es el que nos puede traer restauración a nuestra vida. Si nosotros rechazamos ese sacrificio, es que ya no hay esperanza. Si nosotros rechazamos ese sacrificio, ya no hay, dice el libro de Hebreos, no hay más sacrificios que puedan traer restauración a nuestra vida. Solamente ese único sacrificio es lo que puede traer ese cambio a nuestras vidas. Y solamente aprendiendo a escuchar la voz de nuestro pastor, de ese pastor que nos guía, que nos sustenta, que nos protege, las cosas irán mucho mejor para nosotros. Yo no te digo que no vas a tener problemas o dificultades, que todo va a ir color de rosa. Eso no es así. El que te diga que te va a ir bien y que el Señor te va a prosperar, te va a dar muchos coches, muchos bienes, está mintiendo. Ese te está mintiendo. Porque el Señor Jesús mismo nos dice que tendremos tribulaciones, dificultades, nos van a aborrecer, nos van a odiar. Jesús dice: a mí me aborrecieron primero. Uno de los ejemplos que yo siempre guardo es cuando Pedro y Juan, creo que fueron en el libro de los Hechos, fueron azotados, y cuando los soltaron, ellos se sentían tan felices, tan contentos de haber sido azotados por causa de su Señor. Qué sentimiento, ¿no? Cuando tenemos sufrimientos y cuando pensamos que ese sufrimiento es por causa de nuestro Señor, qué cosa más maravillosa, ¿no? Es un sufrimiento, es algo que duele, es algo que nos trae tristeza, aflicción, pero cuando vemos que es por causa de nuestro Dios, dice San Pablo, porque esta leve tribulación produce en mí un cada vez más eterno peso de gloria. Vamos a mirar mucho más allá de las cosas materiales. Vamos a mirar lo espiritual, lo eterno, porque eso es lo que Dios quiere que miremos, lo espiritual. Porque sabemos que todo esto va a desaparecer, que todo esto se acaba. Y cuando ponemos nuestra confianza en cosas temporales, cuando se acabe todo esto, pues se acaba todo. Se acaba todo. Jesús dijo: alégrate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y sabes una cosa, mientras que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, el reino de los cielos se va a acordar de ti. Pero cuando tu nombre sea borrado de ese libro, tu historia desaparece. Tu historia desaparece.
porque ya nadie se acordará de ti, porque cuando tú estés en el infierno, nadie más se acordará de ti, porque tu nombre fue borrado del libro de la vida. Y Dios no tiene que tomar un borrador para borrar tu nombre. Eso se va borrando solo. A medida que tú vas pecando, y tú no te arrepientes, esa tinta se va borrando de a poco. Hasta que llegue un momento en que esa tinta ya no se ve tu nombre. Pero ¿sabes una cosa? Hay esperanza. Hay esperanza en nuestro Salvador. Ese sacrificio trae esperanza a nuestras vidas. Y solamente el sacrificio puede hacer que volvamos a estar inscritos en ese libro. Y lo estaremos por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Vamos a aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro maestro, de nuestro Salvador. Y todo va a cambiar en nuestras vidas. El Señor va a poner orden en nuestra vida. Cuando aprendemos a escuchar su voz, cuando aprendemos a escuchar que Él está a nuestro lado, que Él está constantemente hablándonos, nuestra vida va a ir a un cambio. A un cambio. El Señor no te va a cambiar de una vez, en un golpe. Él lo puede hacer, pero no lo va a hacer. El cambio que el Señor va a hacer en tu vida va a ser gradual. Porque Él dice, el que empezó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que nosotros seamos transformados en un cuerpo de gloria, en un vestido de luz. Pero mientras tanto debemos seguir lidiando con todo lo que el mundo nos ofrece, con todo lo que el mundo nos da cada día. Hombre, no podemos vivir aislados del mundo, porque Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son parte de este mundo, ya no son de este mundo. Pero Dios dice que Él no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos ese dominio propio para tener control sobre esos pensamientos que el mundo nos da. Tenemos ese dominio propio sobre los vicios. Porque San Pablo dice, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y si alguno dice que no puedo, que no puede, ese vive en un engaño. Porque el Señor me dice que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque es el Señor el que restaura mi vida. Es el Señor el que me da la fuerza. Solamente hay una persona que puede traer ese cambio a mi vida. Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay que aprender a escuchar su voz. Y no solamente aprender a escuchar esa voz, sino también a obedecer. Porque escuchamos su voz, pero no obedecemos. Cuando aprendemos a obedecer esa voz, el Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas. El Señor te revela cosas que tú antes ni imaginabas. El Señor te limpia. El rey David, el salmista decía, lávame más y más de mi pecado. Solamente Él nos puede lavar de nuestro pecado. Solamente Él nos puede limpiar, solamente Él puede ponernos un corazón limpio. Y a partir de allí podemos ver el rostro de Dios, porque Él dice en su palabra que los limpios de corazón verán a Dios. Y no hace falta que muramos para poder ver el rostro de Dios. Podemos verlo todos los días en nuestras oraciones. Cuando leemos su palabra podemos ver el rostro de Dios. Pero solamente podemos verlo cuando tenemos el corazón limpio. Y Él nos puede limpiar. Solamente estamos a una distancia de oración de nuestro Dios. Si hay pecado, dice San Juan, abogado tenemos,
que intercede por nosotros, que es el mismo que nos limpia, es el mismo que nos justifica delante de Dios y es el mismo que intercede por nosotros delante de Dios. Podemos decir que Él es nuestro todo, que Él es nuestro todo. Y es su voz la que escuchamos cada día. Y es su voz la que tenemos que aprender a obedecer. Aprender a caminar escuchando su voz. Es ese el pastor el que guía a sus ovejas con esos golpes de su bastón, de su cayado. Y es la voz de nuestro Jesús, de nuestro Salvador, de nuestro gran pastor, el que nos guía en nuestro vivir diario, en nuestro caminar con nuestro Dios, en nuestro caminar en el mundo, en nuestro caminar en todos los aspectos de nuestra vida. Y una de las cosas, uno de los cambios que vamos a ver en nuestra vida es que las personas se dan cambio de ese cambio en nuestra vida. Es un juego de palabras, pero es así, que las personas ven ese cambio en tu vida. Nosotros quizás no lo vemos, para nosotros quizás siga siendo, veamos la misma cosa, pero el Señor hace cambios en nuestras vidas y son otras personas las que se dan de que hay un cambio en nuestra vida. Y el hecho de que nosotros no veamos no debe ser un motivo para desanimarnos a nosotros de que sigamos caminando, escuchando esa voz. El Señor nos da una promesa maravillosa de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él camina con nosotros. Que Él camina con nosotros, que Él va por delante. Él es el pastor que va por delante a buscarnos ese prado verde donde podamos pastar, donde podamos descansar. Es ese pastor. Y esas promesas tan maravillosas que tenemos en su palabra. Cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otro salmo maravilloso, lleno de promesas. El Salmo 91, en cada versículo hay una o dos promesas. Y esas promesas son nuestras cuando nosotros aprendemos a obedecer la voz de nuestro pastor. Cuando aprendemos a escuchar la voz de nuestro pastor y cuando aprendemos a obedecer lo que Él nos está hablando. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, cuando dice habitar, es buscar, es anhelar, es desear la presencia de nuestro Dios. Y cuando vivimos de esa forma, de esa manera, cuando habitamos en su presencia, cuando la buscamos constantemente en oración, leyendo su palabra, nosotros moramos bajo esa omnipotencia. La omnipotencia del Todopoderoso, nosotros caminamos bajo su presencia. Amén. Y ese es el lugar en el que caminamos seguros. Y ese es el camino que nos lleva a esa eternidad que todos anhelamos. El de llegar un día, y va a llegar ese día, cuando el Señor aparte a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Y cuando nos diga, entrad, benditos del Señor, al reposo. ¿Y qué pasa con las cabras? Pues no van a entrar en ese reposo. Y es importante escudriñar y ver si realmente somos ovejas o si somos cabras. ¿En qué rebaño estamos hoy? ¿Qué rebaño ocupamos? ¿Somos del rebaño de las cabras o de las ovejas? Sabemos que las cabras pueden tener un pastor, pero también pueden vivir a su aire libremente, subsisten salvajemente, buscan su alimento, buscan su agua. Ellos lo hacen solo. ¿Por qué? Porque no necesitan depender de un pastor. Y lastimosamente hay muchas personas hoy en día dentro de la iglesia que viven de esa forma.
que no dependen de su pastor, que viven a su aire, que viven conforme a sus pensamientos, que viven de esa manera. Pero el Señor está hablando, conocemos su voz, conocemos que Él habla, conocemos que Él nos guía, conocemos que Él nos cuida, cuando realmente somos sus ovejas. Cuando realmente dependemos totalmente de Él, cuando dependemos de su voluntad, de todo lo que Él quiera para nuestra vida, y cuando anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón que Él sea nuestro pastor. Hay una diferencia muy grande entre ser una oveja y una cabra. Si eres una oveja, te espera una eternidad maravillosa. Pero si eres una cabra, también te espera una eternidad, pero una eternidad de sufrimiento, de dolor. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Decirle al Señor, yo quiero ser una oveja. Yo quiero depender totalmente de ti. Decirle al Señor, yo quiero que seas tú el que me busques ese prado donde pastar. Yo quiero que seas tú ese que me busca ese río donde beber esa agua de vida que tú me das. Y solamente Él nos puede dar esa agua de vida. Solamente Él sabe dónde está ese río, ese manantial que Él nos promete en su palabra. Solamente Él sabe cómo podemos llegar a esa agua. Y llegamos a esa agua cuando aprendemos a escucharlo, cuando aprendemos a obedecerlo. Pero cuando vivimos como cabras, eso está muy lejos de nosotros. Y eso nos aleja cada día más de nuestro pastor. Solamente en Él tenemos paz. Solamente en Él tenemos esa confianza, esa certeza de que todo lo que viene adelante obra para mi bien. De que todo lo que me espera en adelante es la voluntad, va a ser conforme a la voluntad de Dios. No importa si es un problema o una dificultad. Sabemos que Dios usa cada situación para traer un cambio a nuestras vidas. Hay situaciones que son muy difíciles de afrontar, pero no lo sabemos afrontar por la única y simple razón que no queremos escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro guía. Él es el que nos da ese descanso. Y cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Solamente Jesucristo puede darnos ese descanso. Puede darle ese descanso a nuestra alma. Cuando hay agobio, cuando hay dificultad, cuando hay tristeza, cuando hay un estrés, cuando hay algo que nos supera en lo espiritual, en lo físico, en lo moral, solamente nuestro Dios, nuestro Salvador, tiene el poder de cambiar esa situación. De hacer que esa situación que te está llevando a la muerte sea que una situación que traiga vida a ti. Él es el que cambia, el que nos cambia de muerte a vida. Él es el que nos trae por esa senda, por ese camino angosto que nos lleva hasta nuestro Padre, hasta nuestro Dios, solamente por esa puerta angosta, donde podemos entrar, donde podemos hallar pastos, donde reposar, donde descansar. Y seguiremos viviendo en el mundo, pero con la diferencia de que esa paz que Él pone en nuestros corazones, en nuestra mente, no te la va a quitar nadie, ningún problema, ninguna dificultad. Esa paz Él lo impregnará en nuestras vidas, porque solamente Él tiene ese poder. Solamente Él tiene ese poder de que podamos vivir en paz, aún en medio de un mundo tumultuoso, lleno de pecado, lleno de maldad. Solamente Él tiene ese poder de hacernos vivir confiadamente
confiadamente en su palabra, en sus promesas, en todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, de que hay un propósito para cada uno de nosotros y de que Él quiere cumplir ese propósito en nosotros y de que Él va a cumplir ese propósito, pero Él necesita que nosotros aprendamos a caminar con Él, que aprendamos a escuchar cuando Él está haciendo ruido con su bastón, con su cayado, que nosotros aprendamos a escuchar de que Él está allí siempre. Que necesitamos esa sumisión total a nuestro pastor, depender totalmente de Jesucristo. Porque si decidimos vivir como una cabra, no llegaremos muy lejos. Seremos presas fáciles del enemigo. Vamos a vivir en sumisión total a nuestro Salvador. Aprender a escuchar esa voz tan dulce, tan maravillosa cuando Él nos habla, cuando Él nos guía. Hay esperanza y solamente en Él la tenemos. Solamente Él es el que trae esa esperanza, esa paz, esa calma a nuestras vidas en medio de la tormenta. Él es el que trae esa calma. Pero Él necesita que aprendamos a depender totalmente de Él, a escuchar su voz, a obedecer su voz. Y cuando Él vea que nosotros dependemos totalmente de Él, Él empezará a hacer cosas maravillosas. Él empezará a traer esos cambios y vamos a ver cosas diferentes nosotros. Vamos a dormir bien por las noches. Vamos a tener esa calma y esa tranquilidad de no preocuparnos de si tenemos el alquiler para el fin de mes o si tenemos llena la nevera, porque Él se encarga de todo eso. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una promesa. Es una promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros, de que si dependemos ponemos en sumisión total a Él, Él se encarga de todo lo demás. De todo lo demás. Y nada puede, que nada, dice Jesús, que nada turbe vuestro corazón. Creed en mí. Creed también en Dios. Dice San Pablo, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso. Y yo te animo a que hay tantas promesas en la Biblia. Yo te animo a que dediques tiempo, especialmente promesas en los Salmos, que escudriñemos los Salmos, que escudriñemos los proverbios que nos enseñan leyes de vida, que escudriñemos toda la palabra, porque hay muchas enseñanzas. Hay sabiduría en este libro, hay sabiduría, y el Señor quiere darnos sabiduría a nosotros. Y solamente cuando aprendemos a vivir en sumisión a nuestro Salvador, Él trae revelación a nuestras vidas, Él nos revela cosas, Él trae una unción sobre nuestra vida. Y resplandecemos, porque la palabra dice que somos luminarias. Resplandecemos lo que el Señor resplandece en nuestras vidas. Él es la luz del mundo. Y cuando Él resplandece en nosotros volvemos a resplandecer eso que Él resplandece en nosotros. Amén. Y somos luz en medio de la oscuridad. Por eso te invito que escudriñemos las Escrituras y la leamos, que hay mucho que aprender. Nadie lo sabe todo. Pero cada día el Señor nos enseña algo, nos muestra algo, nos corrige algo, nos guía en algo a través de su palabra. Por eso es importante dedicarle tiempo a leer su palabra y dedicar mucho tiempo a vivir en oración, porque solamente de esa forma podemos pelear la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.